Son exactamente las 19 horas 5 minutos y comienza 3-2-1 carrera electoral en Radio Énfasis 95.5 en nuestra señal abierta y www.radioénfasis.cl. Quiero contarles de que tenemos, por supuesto, un invitado el día de hoy, candidato a constituyente, que ya se los va a presentar Beatriz Núñez, y quiero recordarles que si se pierde algo de la entrevista, usted puede encontrarla después en nuestro canal de YouTube, Radio Énfasis, y también a través de nuestro Facebook, que también va a quedar alojado el podcast de lo que vamos a conversar con el candidato a constituyente, quien nos presenta, Beatriz Núñez. ¿Cómo estás, Beatriz? Gusto de saludarte. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarnos este día miércoles. Efectivamente, como siempre, con nuestro primer candidato invitado. Él es José Antonio Valenzuela. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo está? Hola Beatriz, hola Víctor, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien Hola. aquí, en Puchuncaví. Me pillaron en el en camino, por terreno. eso se ve el auto Sí. acá. Sí, bueno, le vamos a contar a nuestros auditores que vamos a conversar en esta primera parte del programa con José Antonio Valenzuela, que es candidato constituyente por el Distrito 6, en la lista de Evópoli, Vamos por Chile, y él es abogado de la Universidad de Chile, y su lema o su frase, José Antonio, es por un Chile más justo, libre e inclusivo y por mayor diálogo en política. Me gustaría que se refiriese con respecto a eso. ¿Cuáles deberían ser concretamente las medidas o lo que se debe urgente, digamos, de tomar en consideración para una nueva carta, para la redacción de la nueva Constitución, en relación a lo que usted plantea, el Chile más justo, libre, inclusivo y mayor diálogo en política? Sí, de hecho ese es el lema de Evópoli como partido político, el cual yo suscribo en cada una de sus palabras. El mío, personalmente, es el constituyente de los acuerdos, y yo creo que va muy de la mano. Yo creo que para buscar un Chile más libre, más justo y más inclusivo en la Constitución, nosotros tenemos que encontrar, como chilenos, las cosas que nos unen, y tratar de dejar para el futuro, para la discusión en el Congreso, para las elecciones presidenciales, para otros momentos, los temas que nos dividen. Yo creo que por eso nosotros nos pusimos un quórum de 2/3 y nos pusimos la meta, en el fondo, de... Uy, perdónenme que se me cayó acá la cámara. Puta. Estamos conversando a esta hora con José Antonio Valenzuela, candidato a constituyente. Tuvo un pequeño inconveniente, Sí. está ya colocando en su lugar su aparato telefónico. Perdonen. ¿Qué pasó allá? No, está bien, adelante, Sí. adelante. Se ve bien, se anduvo cayendo el teléfono, pero es que está... No, está llega bien. el sol, incomoda Adelante, José Antonio, adelante, está bien. Bueno, yo creo que, como decía, yo creo que por eso es que nosotros nos pusimos la misión de acá de buscar acuerdos por 2/3, de ponernos esa meta en el fondo, de que las normas que se aprueben sean las que representen a un número grande o a una mayoría amplia del mundo político. Y ese desafío requiere y nos exige que encontremos los puntos en los que tenemos grandes acuerdos y que dejemos los otros para el futuro, para la discusión legal. No todo tiene que estar en la Constitución, sino que los grandes temas que generan unidad. Y eso es más diálogo en política, y eso es lo que es el lema mío, el constituyente de los acuerdos. Eso es, yo creo, que lo que tenemos que buscar cuando elegimos un constituyente. ¿Y cómo se puede generar concretamente ese diálogo con la diversidad que va a existir, con los 155 candidatos que van a redactar la Constitución? Hay una diversidad enorme. Mira, absolutamente, y hay algunas personas con las que me ha tocado debatir, otras con las que me ha tocado conversar, que va a ser difícil que podamos encontrar ese espíritu, porque van con una visión a la Constitución de que en el fondo la Constitución tiene que ser exactamente lo que a ellos les gusta para Chile. Su programa político lo quieren llevar a la Constitución, y eso yo creo que son los candidatos que tenemos que evitar.
pero yo sí me he encontrado con muchos, y de izquierda, de derecha, independientes, militantes, que creen que esta constitución tiene que ser la constitución de todos los chilenos y no la constitución de su sector, y con ellos va a ser posible encontrar diálogo y encontrar y tender puentes y buscar espacios de acuerdo. Yo creo que el desafío también es de la ciudadanía de ir por ese tipo de candidatos y no por los que van a trincherarse. ¿Y cree que nuestro actual Estado requiere de una modernización, por ejemplo, para reducir desigualdades o en relación a este mismo tema de contingencia que son los bonos que van en ayuda de la clase media y toda esta situación que de alguna manera va en ayuda que ha anunciado el gobierno? ¿Tiene algo que ver desde su punto de vista como para mejorar esta situación crítica que además la ha ocasionado la pandemia y toda la crisis sanitaria que existe hoy día en Chile? O sea, absolutamente, Bea. Yo creo que, tal como tú lo dices, quizá el principal rol del Estado es tomar la situación que genera el mercado y corregirla y mejorarla. Disminuir las desigualdades, las brechas que se generan espontáneamente. Y nosotros tenemos un Estado particularmente ineficiente en ese sentido. Mira, yo doy siempre este ejemplo porque a mí me llama mucho la atención. Nosotros, nuestro mercado, nuestro sistema de libre mercado, a que algunos critican mucho, genera la misma desigualdad que Alemania. Es bien impresionante. Pero el tema es que en Alemania el Estado toma esa desigualdad que genera el libre mercado y la corrige y la reduce a la mitad. ¿Sabe cuánto la reduce el Estado chileno? La reduce en menos de un 7%. O sea, el Estado alemán hace 7 veces mejor la pega que el chileno para corregir las desigualdades. Y eso pasa por un Estado que es ineficiente, un Estado que es añejo. Nosotros tenemos un Estado que funciona como al estilo de los 90 en un país que tiene unas complejidades del 2020. Y eso se tiene que corregir, y para eso la Constitución sí puede hacer un trabajo importante. Imagínate que nosotros tenemos un estatuto para el trabajador público que es extremadamente privilegiado para ese tipo de trabajadores. Tienen condiciones que no tiene ningún otro trabajador en Chile, y al mismo tiempo otros trabajadores del sector público que el Estado los contrata a honorario con unas figuras medias truchas para tenerlo en las condiciones más precarias que se pueden existir en el mundo laboral. Entonces, el trabajador que trabaja para el Estado o es el más privilegiado de Chile o el más precario, y el Estado finalmente no le da el mismo trato que tienen todos los chilenos a ninguno de sus trabajadores. Eso es un Estado que no funciona bien, y eso sí se puede corregir en la Constitución. ¿Y cómo se puede lograr que el Estado sea más eficiente? ¿Exigiéndole más al Estado, por ejemplo? Exigiéndole mucho más al Estado. Nosotros tenemos una Constitución que se basa en qué puede hacer el Estado y las atribuciones que tiene el Estado y cómo interviene el Estado, pero que le exige súper poco, le pide muy poco de vuelta. Yo creo, por ejemplo, que cada ciudadano debiese tener, así como tiene el derecho a la vida, o el derecho a la educación o a la salud, también el derecho a recibir una buena administración pública y que se la pueda exigir a su Estado. Y eso, en el fondo, es ya establecer estándares más exigentes para el Estado chileno. Nosotros también debiésemos incorporar principios que guíen el actuar del Estado, como que, por ejemplo, la alta administración pública, en el fondo el mérito para entrar al Estado tiene que ser la regla general. Y estas designaciones a dedo, ser excepciones para muy pocos casos específicos de asesores de confianza o personas que de verdad tienen que ser de confianza y que las contrata, pero hoy en día se da la regla opuesta. Hoy día la gran mayoría de los trabajadores públicos son designados y son muy pocos que entran bajo sistemas de alta dirección pública. Y lo mismo que te decía yo con el tema de los estatutos de los trabajadores del Estado, ¿por qué no podemos señalar como un principio en la Constitución que el trabajador del Estado tiene que tener los mismos derechos y deberes que el trabajador, que todo el resto de los trabajadores, salvo aquellas excepciones, poquitas excepciones que se requieran por el tipo de trabajo que hacen nomás? Eso no pasa hoy en Chile y se puede corregir. Y la Constitución debe, en definitiva, consagrar eso como un derecho, el derecho a una buena administración pública. Absolutamente. O sea, imagínate que nosotros tenemos una serie de derechos y el Estado tiene una serie de atribuciones, y no consagramos que cada persona tiene el derecho a que el Estado haga bien su pega, de que tome los impuestos que le paga y eso se traduzca en un trabajo concreto y efectivo. ¿Cómo no vamos a poder consagrar un derecho así de básico? En el fondo, todos los chilenos contribuimos para que el Estado funcione. Cuando hablamos de recursos públicos, no estamos hablando de plata que cae del cielo, estamos hablando de
recursos que vienen de cada uno de los chilenos, y la Constitución hoy día no establece ningún derecho al ciudadano en torno a cómo se tienen que gastar esos recursos y cómo se tiene que hacer la pega por su representante. Eso se puede corregir, y yo creo que de ahí tenemos que partir un proceso largo y que va a tomar años de modernizar el Estado chileno. Esta es la primera parte, digamos. Exactamente. Yo ayer estaba en Limache, subí un video a mis redes sociales a las 9 de la mañana y tenía a un lado de la calle a la cola del Banco Estado de 2 cuadras y al otro lado la cola del Instituto de Previsión Social de también 2 cuadras. Y a uno le llama mucho la atención cómo el chileno de a pie a las 9 de la mañana tiene que pedirse un permiso en la pega para ir a hacerle una cola al Estado chileno. Colas que además no se replican en otros bancos. Ningún otro banco tiene el nivel de colas que tiene el Banco Estado. Entonces, eso es, pero un ejemplo patente de cómo el Estado chileno hace mal su pega, y eso le cuesta tiempo, le cuesta recursos y le cuesta calidad de vida a nuestros compatriotas. Sí, estamos hablando con José Antonio Valenzuela, candidato a constituyente por Evópoli. Interesante tema, José Antonio. Quisiera reforzar lo que tú has dicho respecto de lo que se llama peyorativamente la grasa del Estado. Y la grasa del Estado, en este minuto, se estima de que son 12.600 millones de dólares, es decir, casi un 17% de los recursos anuales de la nación que se despilfarran en esto que es el Estado. O sea, gente que está contratada, como tú dijiste, a dedo, que son devoluciones de favores políticos, y que es una cuestión que arrastramos enormemente. Pero no me quiero quedar ahí en todo lo que tú describiste muy bien respecto de esto, y que es una realidad chilena. Yo no estoy en contra de que la gente pierda la pega. Lo que estoy diciendo es que tengamos un Estado más eficiente. Y respecto de modernizar el Estado, ¿qué te parece a ti la posibilidad de que se pudiera entre 5 y 10 años dar la posibilidad de cortar toda esa grasa, y definitivamente entonces, aunque Chile tenga que pagar indemnizaciones respecto de eso, pero finalmente deshacerse de ese tema y que sea un Estado modernizado y acorde con los dineros que se gastan en él? Absolutamente, yo estoy completamente de acuerdo, Víctor, y a mí siempre me hacen la pregunta de si es más o menos Estado, y la verdad es que no hay una única respuesta, es un mejor Estado, y eso significa que en algunos lugares tiene que achicarse y quizás en otros tenga que crecer, pero lo que no podemos es estar financiando desde el Estado a favores políticos o a privilegiados que en el fondo... A mí muchas veces me dicen, cuando planteo esto del trabajo público, me dicen, oye, pero ¿por qué mejor entonces no darle los mismos beneficios a todos los trabajadores particulares que tiene el trabajador público? Y la respuesta la saben todos los políticos, y por eso no lo proponen. Y es porque no es posible, porque solo le pueden ofrecer estos privilegios a unos poquitos amigos que los ayudaron con las campañas y como una retribución. Entonces, eso es por donde tenemos que partir, es un mínimo de justicia, que acá ley pareja no es dura, y todos los trabajadores tenemos que someternos a las mismas reglas, y las excepciones tienen que justificárnoslas muy bien. Pero ¿qué razón hay para que un trabajador público no se lo pueda despedir si es que no hace bien su trabajo? ¿Qué razón hay para que el 99,9% de los trabajadores públicos tenga una evaluación, la máxima evaluación en el Estado? Todas esas cosas nos demuestran que en el Estado no se aplican las mismas reglas que se le aplican a todo el resto de los chilenos, y que en el fondo estamos hablando de gente que vive de privilegio. José Antonio, te quiero cambiar de tema y hacerte una pregunta respecto a la descentralización. Chile es un país unitario y por lo tanto los esfuerzos de descentralizar aparentemente han sido infructuosos. Entonces no hay un incentivo para que podamos desarrollar y descentralizar. Tenemos 4.200 kilómetros de costa y la gran mayoría de los ciudadanos vive en la región metropolitana, algo que ya a simple vista está haciendo agua, por decirlo menos. ¿Tú consideras que debería incluirse esta posibilidad que se le diera la descentralización dentro de lo que sea la nueva Constitución? Mira, yo creo que la descentralización tiene que ser, si no el más importante de los temas a conversar, al menos entre los 5 más importantes, y tiene que ser una prioridad. Ahora, nosotros en Chile tenemos muchas veces como el fetiche de creer que ponemos
o aprobamos una ley y se resuelve el problema. Ahora estamos generando eso con esto del gobernador regional, que yo creo que no va a resolver el problema de la centralización que hay en Chile. Y la verdad es que para resolver el problema vamos a tener que hacer la pega en la Constitución, pero sobre todo en políticas públicas cuando termine este proceso y de aquí a los próximos 10 años. Yo creo, primero, que nosotros tenemos un problema en cuanto a cómo empoderamos a nuestras regiones para que compitan con Santiago. Hoy en día, un proyecto económico que genera muchos recursos y que de repente también hacen daño ambiental, está ubicado en regiones, pero paga impuestos en Santiago. Paga patentes comerciales en Santiago, tiene su domicilio legal en Vitacura, a pesar de que todo el impacto se lo llevan las regiones. Y a nosotros nos pasa en el Distrito 6 con muchos proyectos económicos que con domicilio legal en Santiago y con daño ambiental en la región. Entonces, eso se tiene que corregir. ¿Cómo las regiones no van a poder beneficiarse directamente de las actividades que se realizan adentro de ellas? O sea, si nosotros tenemos una minera, si tenemos una planta de termoeléctrica, que parte de los beneficios económicos que eso genera al Estado chileno se queden en las regiones, yo creo que es de justicia básica. Y yo creo también que cuando se habla de descentralizar, se piensa siempre de descentralizar las regiones versus Santiago, y se olvida un tema que es igualmente importante, descentralizar al interior de las regiones. Yo represento al Distrito 6, que no tiene la capital regional de Valparaíso, que comprende las provincias de Quillota, de Marga Marga, de San Felipe, Los Andes, Petorca, y son todas provincias que muy difícilmente pueden competir con la provincia de Valparaíso, y donde los habitantes de acá de nuestras provincias tienen que viajar a Valparaíso para cualquier trámite relativamente relevante, y la centralización se siente mucho al interior de la región. Pareciera siempre acá que Valparaíso es Valparaíso, y valga la redundancia, y el habitante acá de nuestro distrito también le preocupa mucho que podamos descentralizar y que haya más oportunidades y menos, y que el foco se desvíe un poco de Viña y de Valparaíso. Y por último, creo yo que es muy importante también que descentralicemos al interior de las comunas. La gente que vive en los sectores rurales, que es completamente olvidada por su municipio, y los alcaldes concentran demasiado poder, y eso, para descentralizar el poder tenemos que entregárselo a las comunidades y que las decisiones locales tengan más participación de la ciudadanía, de los vecinos, porque esas decisiones finalmente los afectan de forma muy inmediata, y hacerlos participar no es tan difícil. Si hay que elegir entre un parque o renovar las luminarias, ¿qué cuesta preguntarle a los vecinos y que no sea decisión del alcalde, que funciona como un pequeño rey en su comuna? Sí, Bea. Sí, José Antonio, me gustaría preguntarte, además de la descentralización que estábamos conversando recién, ¿cuáles son los temas prioritarios desde tu punto de vista y cuáles son efectivamente realizables? Porque vemos varios candidatos que plantean estos temas como un programa político de gobierno. ¿Qué opinión o qué le parece a usted eso? Absolutamente, y es que yo creo que hay temas prioritarios para el país y no necesariamente coinciden, o además hay otros temas prioritarios para la Constitución, porque, por ejemplo, temas prioritarios para el país de todas maneras son la seguridad, las pensiones, la salud, la educación, y todos esos son temas donde probablemente la Constitución puede incidir menos. Es difícil que la Constitución nos pueda dar mejor seguridad pública, que pueda erradicar el narcotráfico, es difícil que la Constitución aumente las pensiones, quizás no pasa por ahí. Pero donde yo sí creo que hay temas que son prioridades constitucionales y donde probablemente también podemos ponernos de acuerdo, porque además esto requiere acuerdos, es en materia de modernización del Estado, de un nuevo trato con el medio ambiente, comprometernos con un desarrollo sustentable, y no solamente que acá un proyecto se aprueba porque genera lucas, sino que también tiene que haber un factor adicional que es el cuidado del medio ambiente y el respeto por las próximas generaciones que van a tener que heredar este planeta. Yo creo también que podemos generar un nuevo trato en participación ciudadana, como que nuestra democracia viene cada vez más débil, y a pesar de que tenemos que seguir eligiendo representantes que tomen decisiones, hay materias en las que la gente podría participar, como lo que decíamos del interior de las comunas. En materia de agua, yo creo que hay mucho que se puede hacer y que es probablemente una prioridad, de consagrar el agua como un derecho humano básico, que las personas, el consumo humano de agua tiene que ser prioritario a otro tipo de consumo. Son todas estas materias donde yo creo que ahí sí la Constitución puede hacer cosas y debiesen ser prioridades constitucionales.
y por eso digo yo que no necesariamente las prioridades constitucionales coinciden con las prioridades del país o se agregan a las prioridades a nivel nacional. Y en ese sentido, en el caso del medio ambiente que menciona, también deberíamos considerar los deberes de los chilenos. Por ejemplo, estamos todos muy preocupados del tema ambiental y el no contaminar, pero uno va a una playa, la misma quinta región, o a un cerro o a algún lugar y está lleno de basura, por ejemplo. Eso yo creo que es responsabilidad de la gente, de las personas, de los ciudadanos. Entonces, por más que se quiera mejorar el ambiente en varios aspectos, también debería existir esto de los deberes. Absolutamente. Y la verdad es que tú tocas un tema que pasa de lo meramente constitucional y toca ya cómo enfrentamos la vida en sociedad, cómo entendemos que es vivir en sociedad. Para algunos, lo más fácil resulta decir todos los deberes son del Estado, el Estado tiene que asegurar que tengamos un medio ambiente limpio y libre de contaminación, el Estado tiene que asegurar mejor educación, pero la verdad es que los que tienen que hacer eso es la sociedad como un conjunto, y en eso también nosotros los ciudadanos tenemos un deber. Y yo creo que esta Constitución probablemente sería bueno, porque la tendencia va como a que nosotros queremos cada vez menos deberes y más derechos. Pero sería bueno que en esta Constitución tengamos una discusión de fondo de establecer deberes constitucionales. Por ejemplo, conversar sobre el deber de votar, de participar en las elecciones, u otro tipo de deberes, pero de educarse, el deber a participar en sociedad, a cuidar el medio ambiente, no solo como un deber del Estado, sino como un deber de las personas. Yo creo que va a ser entretenido y va a ser necesario abrir una discusión sobre qué deberes tenemos los ciudadanos por el hecho de convivir con otros en sociedad. Ok, Bea, se nos acabó el tiempo, José Antonio. Quiero darte 2 minutos para que tú puedas... Se hace cortito. Sí, muy corto. Tenía varias preguntas, pero creo que vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente, José Antonio. Quiero darte 2 minutos. Vamos a tener que encontrar el tiempo. Para que tú puedas dirigirte a nuestros auditores de la provincia de Marga Marga, para Viña del Mar, Valparaíso, bueno, para todos nuestros auditores, por favor, estima cómo se pueden contactar, cuál es tu número de votación, bueno, lo que tú estimes conveniente. Sí, José Antonio, usted tiene una página que yo vi. Yo tengo una página. Una página web, que no es solo su candidatura, sino que es como una propuesta, ¿no? Exacto, es que mi página partió antes de mi candidatura y es un tema que, bueno, de hecho lo debía haber tocado cuando hablamos de participación ciudadana, porque busca que la participación no empiece después del 11 de abril, sino que fomentarla desde ya, y yo la tengo abierta desde como noviembre del año pasado, y que se llama La Constitución de la Quinta, y tiene por finalidad que la ciudadanía de la quinta región pueda ir diseñando cuál es la Constitución que quiere para el Chile que viene. Entonces yo no tengo mi página web personal, trato de difundir esa porque me interesa mucho que empecemos a fomentar la participación ciudadana. Y respecto a lo otro, bueno, primero reiterar el llamado a elegir constituyentes que quieran dialogar, es lo más importante. Si no soy yo, que sea otro, pero que vaya por el diálogo. Y bueno, y si les convence mi propuesta, lo que yo busco representar, que me acompañe con el voto el día 10 y 11 de abril. Voy a estar en la lista XP de Vamos por Chile, la lista de Chile Vamos, y voy en el número 17, ¿ya? XP 17, el mismo número de Gary Medel, el 17 de la suerte. Así que eso para los que nos están escuchando, para toda la gente de aquí de la provincia de Marga Mar. Muchas gracias, José Antonio. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que vaya muy bien. Muchas gracias por estar hoy día. Son exactamente las 19:29. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Carrera Electoral. Llega a Villa Alemana la distribuidora de carne más económica de la zona centro-sur de Chile, distribuidora Max Cerdo. Pronto, nueva sala de ventas Max